Buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente ha cambiado radicalmente el curso de la forma como se hace la medicina y cada vez influye más en la forma en la cual los médicos ven la medicina y ejercen la medicina. Solo para ponerles un ejemplo grande, desde 1900, o sea, en el siglo pasado, en todo el siglo pasado, la expectativa de vida se dobló, pasando de más o menos 40 a 50 años a más o menos 80, 70 años, ¿sí? De 70 a 80 años, y eso se debió básicamente al descubrimiento de los antibióticos. O sea, se pasó de la época de las enfermedades infecciosas y se empezaron a curar una serie de enfermedades que con antelación pues era imposible hacerlo. Entonces se descubrieron los antibióticos y empezó, digamos, la ciencia a evolucionar de una manera tan rápida que literalmente pues fue generando un impacto grandísimo en la evolución y en la expectativa de vida de todos los seres humanos. Eso hizo que los médicos empezaran a practicar una medicina que anteriormente era una medicina más humanizada a una medicina mucho más tecnificada, en donde la muerte ya pasó a ser un fenómeno apropiable, un fenómeno físico apropiable por parte de los médicos, y el médico dejó de interesarse más por el paciente y más por la enfermedad. Para el médico lo importante era la enfermedad y el tratamiento de la enfermedad, y quien la padecía pues realmente no era el centro de atención, a tal punto que aquellas personas que tenían enfermedades incurables preferían hacerlas a un lado porque de alguna u otra manera eso se convertía en un fracaso terapéutico, y para los médicos pues era preferible no sufrir ese fracaso y mejor dejar de lado ese tipo de personas. Por eso las personas con cáncer, las personas con enfermedades crónicas, terminales, empezaron a tratarse de una manera diferente, de una manera casi que despectiva, ¿sí? Y empezó a deshumanizarse la medicina y se pasó a un extremo que es el que hemos hablado muchas veces, el extremo del encarnizamiento terapéutico, en el que el médico tenía la posibilidad de poder, a través de una gran cantidad de instrumentos nuevos, de poder mantener la vida de una persona el tiempo que el médico incluso quisiera. A veces el médico se convirtió en la persona, en juez, y en el que determinaba cuánto una persona podía o cuánto tiempo podía vivir y cuándo debía morir, cuando definitivamente las opciones que para él, para el médico, existían ya se habían terminado. En ese momento empezó a verse la deshumanización de la medicina. El médico empezó a depender de los exámenes hasta el punto que se ve incluso todavía en los consultorios. Cuando el paciente ingresa al consultorio, lo primero que se le solicita son los exámenes, y a través de los exámenes el médico determina no solamente el diagnóstico, sino el tratamiento.
y muchas veces no se le conoce el nombre del paciente, no se le conoce ni siquiera la enfermedad e incluso ni siquiera se le mira a la cara al paciente y se le explica las opciones que puede tener diferentes a las que el médico puede concluir con los exámenes. Eso causó un punto de inflexión muy grande porque la medicina pasó de ser un arte, pasó a ser básicamente un acto casi que mecánico en el que las guías determinaban lo que el médico debería hacer y por fuera de ellas pues no había esa opción del médico de poder hacer un análisis juicioso de lo que el paciente tenía. Ya se empezó a ver la muerte, como les digo, como algo apropiable y al ser humano empezó a tratarse como un ser biológico sin pensar en las características psicosociales que realmente hacen que cada persona sea diferente y cada persona sea especial. Esa forma de actuar, esa forma de evitar generar algún tipo de relación, de algún tipo de vínculo emocional con el paciente, muchas veces incluso los médicos creen que generar ese vínculo puede ser incluso peligroso, pero desde mi punto de vista no existe ningún arma más poderosa que el poder escuchar, el poder entender y el poder comprender realmente las quejas del paciente. Y es claro que solo con la historia clínica, escuchando a la persona, analizando y examinando a la persona, porque en este momento ya incluso los médicos en formación ya ni siquiera cargan los instrumentos para examinar. Con solamente esas herramientas se puede diagnosticar y tratar más del 80% de los padecimientos. Ya en este momento el médico depende única y exclusivamente de los exámenes y a través de los exámenes es que toma las decisiones. El llamado pues es a que volvamos nuevamente a rehumanizar la medicina como parte de un ejercicio que es probablemente la actividad más hermosa en la que podemos tratar la vida de los pacientes y mediante la escucha, mediante el acompañamiento, mediante la comprensión, podemos obviamente ser armas de curación o ser simplemente instrumentos mecánicos en los que nos dedicamos única y exclusivamente a formular medicamentos como si eso fuera realmente el ejercicio médico. Hoy quedan más dudas que respuestas, pero es básicamente un llamado a los médicos en formación y a las personas en sí mismos para que exijan realmente que sean atendidas de una manera humana, ¿sí? El saludo, la escucha, el darle el tiempo necesario para que una persona pueda ser atendida dignamente, son situaciones que no deben ser impuestas por el tema económico, sino por la necesidad de crear un análisis juicioso de la enfermedad del paciente. Les agradezco el tiempo nuevamente y si les ha gustado el contenido de los videos que
que hemos hecho. Les pido el favor que se suscriban y repliquen esta información porque creo que es información necesaria y útil para todos nosotros. Y el día de mañana, muy posiblemente, cada vez las cosas irán empeorando a menos que nosotros pongamos un alto y retomemos el rumbo normal de las cosas. Muchas gracias nuevamente.